El silencio era lo primero. Un silencio pesado y antinatural que se había instalado en la casa hacía 48 horas. Elena, con sus 38 años y una serenidad que muchos confundían con fragilidad, conocía todos los silencios de su hogar. El silencio pacífico de la madrugada, el silencio expectante antes de que Hugo volviera de un turno largo, incluso el silencio tenso después de una discusión sin importancia. Pero este era diferente. Era un silencio vacío, un agujero negro que se tragaba el sonido del reloj de la pared y los latidos de su propio corazón. Hugo, su esposo, el jefe de bomberos, el héroe local, no había vuelto a casa. Durante 15 años, su vida había sido un lienzo pintado con los colores del apoyo incondicional. Ella era la esposa perfecta del hombre perfecto, en la casa perfecta de un pequeño pueblo donde las apariencias lo eran todo. Su mundo olía a césped recién cortado, a café por la mañana y al aroma del suavizante en los uniformes impecables de Hugo. Las paredes de su casa eran un museo de su felicidad. Fotos de ellos dos sonriendo en cenas benéficas, recortes de periódico con los actos heroicos de Hugo, y ese mechón de cabello plateado prematuro en la sien de Elena, que ella siempre había considerado un símbolo de las noches de preocupación por el hombre que amaba, un símbolo de devoción. Su rutina era un ritual de estabilidad. Se levantaba antes que el sol para prepararle el desayuno, se aseguraba de que su almuerzo estuviera listo y lo despedía en la puerta con un beso que sabía a promesa de regreso. Sus días transcurrían entre el voluntariado en la biblioteca local, el cuidado meticuloso de su jardín y la organización de eventos comunitarios para el cuerpo de bomberos. Era el pilar invisible sobre el que Hugo había construido su imagen pública, la mujer fuerte detrás del gran hombre. Sus sueños eran simples: envejecer juntos en esa casa, ver a sus futuros hijos jugar en ese jardín, una vida tranquila, predecible y segura. Pero las grietas habían comenzado a aparecer mucho antes de la desaparición de Hugo. Eran fisuras tan finas que Elena las había ignorado, atribuyéndolas al estrés de su trabajo. Primero fue el dinero. Hugo, que siempre había sido un libro abierto con las finanzas, de repente se volvió reservado. «Hay que apretarse el cinturón, Elenita», decía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, mientras ella notaba cargos extraños en la tarjeta de crédito que él justificaba como gastos de la estación. Ella, confiando en él, simplemente ajustaba el presupuesto, sintiendo un nudo en el estómago que no sabía cómo nombrar. Luego vino la distancia emocional. Sus conversaciones se volvieron superficiales, sus abrazos mecánicos. Pasaba horas pegado al teléfono, con una sonrisa secreta en los labios que borraba en cuanto ella entraba en la habitación. «Cosas del trabajo», murmuraba. Elena intentaba acercarse, preparaba sus cenas favoritas, le proponía escapadas de fin de semana. Pero él siempre estaba cansado, siempre tenía una excusa. La soledad comenzó a instalarse en la cama matrimonial, un frío que ninguna manta podía calmar. Incluso su red de apoyo, las otras esposas de los bomberos, empezaron a actuar de forma extraña. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando ella se acercaba. Las miradas compasivas eran seguidas de susurros incómodos. Elena, orgullosa, lo atribuía a la envidia o a los chismes de pueblo pequeño. Se repetía a sí misma que su matrimonio era más fuerte que eso. Ella era la esposa del jefe, una figura respetada. No iba a rebajarse a escuchar rumores. Se aferraba a la imagen de su vida perfecta con la fuerza de quien se ahoga. Creía que podía mantenerlo todo bajo control, que si se esforzaba más, si era más comprensiva, más paciente, las cosas volverían a la normalidad. El amor, después de todo, requería trabajo, ¿no? Se convenció de que eran solo baches en el camino, pruebas que fortalecerían su unión. Se negaba a ver que las grietas no
eran superficiales, sino que partían de los cimientos mismos de su vida. Y entonces llegó el silencio. 2 días de llamadas sin respuesta a su celular, a la estación, a sus amigos. 2 días de pánico ciego, de llamar a hospitales y a la policía con el corazón encogido por el miedo a un accidente terrible. La preocupación inicial, tan familiar para la esposa de un bombero, se fue transformando en una angustia extraña y pegajosa. La verdad no llegó de una fuente oficial. No fue una llamada de la policía ni del hospital. La verdad llegó de la forma más cruel posible, a través de la voz melosa de una amiga preocupada, cuya falsa compasión goteaba veneno a través del auricular. Elena, querida, no sé cómo decirte esto, pero creo que deberías saberlo. Alguien vio a Hugo. Elena contuvo la respiración. Estaba en un resort de lujo en la costa, con una de las nuevas paramédicas. Ya sabes, la veinteañera. El mundo se detuvo. Cada palabra fue un golpe sordo, robándole el aire de los pulmones. El resort, la paramédica, la humillación fue instantánea y pública. De repente, los susurros, las miradas, la distancia, todo encajó en su lugar con una claridad brutal. No eran fisuras, era una demolición. Colgó el teléfono sin decir una palabra. El silencio de la casa ya no era un vacío de preocupación. Ahora era el eco ensordecedor de la traición. Miró a su alrededor, a las fotos en las paredes. El rostro sonriente de Hugo ya no era el de un héroe, sino el de un extraño, un mentiroso. Su vida perfecta era un escenario, y ella había sido la única que no sabía que estaba actuando. Se acercó al espejo del recibidor y se miró fijamente. Vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos serenos. Vio ese mechón plateado en su sien. Ya no era un símbolo de devoción, era una cicatriz de batalla. Y en ese momento, algo dentro de ella se quebró. Pero no fue un derrumbe ruidoso y caótico. Fue un quiebre silencioso y frío, como el hielo que se fractura bajo una presión inmensa. La mujer que había pasado 15 años construyendo la vida de otro hombre acababa de desaparecer. Y en su lugar, una nueva Elena, forjada en el fuego de la humillación, comenzaba a respirar. La tormenta aún no había llegado. Lo que venía primero era la calma, una calma terrible y calculada. Una semana después, la puerta principal se abrió. Hugo entró como si nada, con la piel bronceada por el sol y una arrogancia mal disimulada en su caminar. Dejó las llaves en la mesita del recibidor, esperando la explosión. Esperaba gritos, lágrimas, un torbellino de acusaciones que él podría aplacar con falsas promesas y una condescendencia ensayada. En cambio, lo que encontró fue a Elena, saliendo de la cocina con una sonrisa tranquila y 2 tazas en la mano. «Bienvenido a casa, Hugo», dijo ella con una voz tan suave como la seda. Le extendió una de las tazas. «Hice tu té favorito, manzanilla con miel, para calmar los nervios». Hugo se quedó paralizado, la taza humeante a centímetros de vidente. Su mano. El gesto era tan antinatural, tan desconcertante, que toda su preparación se vino abajo. ¿Dónde estaba el drama? ¿La histeria? Tomó la taza, sus dedos rozando los de ella. Estaban fríos. «Elena, yo...» comenzó, buscando las palabras. «No digas nada», lo interrumpió ella sin perder la sonrisa. «Debes estar agotado, siéntate, hablemos de tu semana». Esa calma fue el verdadero inicio de la tormenta. Una tormenta silenciosa que él era incapaz de prever. Los días que siguieron fueron una clase magistral de tortura psicológica. Elena se movía por la casa con una amabilidad espeluznante. Le preparaba el café exactamente como a él le gustaba, con 2 de azúcar y una nube de leche. Planchaba sus camisas hasta dejarles un pliegue perfecto. Le preguntaba por su día en la estación, escuchando con una atención que bordeaba lo clínico. Evitaba con una precisión quirúrgica cualquier mención a la semana perdida.
Esta normalidad forzada era un veneno lento. Hugo, acostumbrado a controlar las situaciones a través del conflicto, se encontró desarmado. Intentó provocarla. Dejó su celular sobre la mesa de la cocina con la pantalla encendida, mostrando un mensaje de texto de una tal Jessie con un emoji de corazón. Elena simplemente lo vio, tomó un posavasos y deslizó el teléfono encima sin cambiar la expresión. «No vayas a manchar la madera», dijo, y siguió preparando la cena. Hizo comentarios pasivo-agresivos. La estación estuvo muy demandante esta semana. Necesitaba un respiro, ¿sabes? Elena solo asentía. Claro que sí, cariño. El trabajo de un héroe es muy estresante. La arrogancia de Hugo se fue transformando en confusión, y la confusión en un miedo helado que le recorría la espalda. El silencio en la casa ya no era vacío. Era un grito cargado de todo lo que no se decía. Se sentía como un animal en una jaula de cristal. Podía ver la libertad, pero cada vez que intentaba embestir, se golpeaba contra un muro invisible de serenidad. No entendía que el silencio de Elena no era perdón, era estrategia. Lo que Hugo no sabía era que mientras él disfrutaba del sol y de su aventura, Elena se había reconstruido en secreto. Tras la llamada que le destrozó el mundo, se permitió exactamente 1 hora de llanto. Se acurrucó en el suelo del baño, temblando, sintiendo cómo 15 años de su vida se hacían cenizas. Pero cuando la última lágrima se secó, algo cambió. Un frío glacial reemplazó al dolor. Se levantó, se miró en el espejo y la mujer rota que le devolvía la mirada tomó una decisión. No más lágrimas, era hora de la guerra. En lugar de acechar las redes sociales de la amante de su esposo, abrió su computadora y buscó a la abogada de divorcios más temida de la región. Al día siguiente, sentada en una oficina minimalista, le contó toda la historia a una mujer de mirada afilada que no le ofreció pañuelos, sino un plan. «No lo confrontes», le dijo la abogada. «No le des el gusto de verte sufrir. Necesitamos que esté confiado, que piense que te tiene controlada. Mientras tanto, tú y yo vamos a desmantelar su vida pieza por pieza». Y eso fue lo que hizo. Mientras el pueblo susurraba a sus espaldas, Elena pasaba las noches en la mesa del comedor, convertida en su cuartel general. Con una meticulosidad de cirujana, reunió cada extracto bancario de los últimos 10 años, cada póliza de seguro, cada documento de propiedad, cada factura. La traición que descubrió fue mucho más profunda que una infidelidad. Hugo no solo le había mentido, le había robado. Había desviado sistemáticamente una parte de sus ahorros conjuntos a una cuenta secreta. Y el golpe final, había usado la casa, su hogar, el lugar donde ella había invertido cada gramo de su ser como garantía para un préstamo personal de miles de dólares. El dinero, descubrió con un nudo de hielo en el estómago, había sido usado para el pago inicial de un apartamento de lujo. El nido de amor de Hugo y su amante había sido financiado con el futuro de Elena. Esa revelación no le provocó más dolor. Le provocó una rabia pura, fría y energizante. Su amabilidad de los últimos días no era una actuación. Era el camuflaje perfecto. Era la calma del depredador que espera el momento exacto para atacar. Cada taza de té que le servía, cada sonrisa que le regalaba, era un paso más en su sinfonía de venganza silenciosa. No buscaba una confrontación emocional que él pudiera manipular. Buscaba la aniquilación total, legal, financiera y social. La mañana del clímax llegó una semana después de su regreso. Era un martes soleado, idéntico a cientos de otros martes que habían vivido juntos. Hugo, finalmente relajado, convencido de que la tormenta había pasado y que había salido impune, estaba en la cocina, bebiendo el café que Elena le había preparado. Creía que había ganado. Entonces
Sonó el timbre. Elena, que estaba lavando los platos, lo miró. ¿Puedes abrir tú, por favor? Tengo las manos mojadas. Hugo caminó hacia la puerta con una confianza renovada. Al abrir, se encontró con un hombre de traje que le entregó una pila de documentos. No eran solo papeles de divorcio, eran una orden de alejamiento inmediato de la propiedad, una demanda por fraude financiero y una orden judicial para la congelación de todos sus activos, incluyendo la cuenta secreta. Desde la ventana de la cocina, Elena lo observaba todo. Mientras Hugo leía los papeles en el porche, con el rostro volviéndose pálido y las manos comenzando a temblar, ella finalmente dejó caer la sonrisa. Su expresión se endureció, convirtiéndose en una máscara de fría y absoluta determinación. Hugo levantó la vista, buscándola con los ojos, una mezcla de pánico e incredulidad. No solo estaba perdiendo a su esposa y su hogar en un solo instante, su mundo entero se estaba desmoronando. En su pequeño pueblo, donde la reputación lo era todo, la noticia de sus engaños financieros se extendería como la pólvora, quemando su imagen de héroe hasta los cimientos. Pero Elena aún no había terminado. Mientras Hugo, temblando, pasaba las páginas, encontró una última hoja adjunta al final. Era la copia de un informe anónimo que ella misma había enviado al Departamento de Asuntos Internos del Cuerpo de Bomberos. Detallaba, con pruebas irrefutables, el uso indebido de recursos de la estación para asuntos personales y posibles violaciones éticas graves relacionadas con su conducta. Elena no solo le había quitado su pasado y su presente, acababa de prenderle fuego a su futuro. Hugo se quedó inmóvil en el porche, con el mundo hecho trizas de papel en sus manos temblorosas. El sonido del motor de un coche que pasaba por la calle pareció anormalmente alto en el repentino silencio. Levantó la vista, sus ojos buscando los de Elena a través de la ventana, pero ella ya no estaba allí. Se había apartado, dejando solo el reflejo del cielo azul en el cristal. Él dio un paso hacia la puerta, su incredulidad convirtiéndose en una rabia sorda y familiar. Giró el pomo, cerrado. Metió la llave en la cerradura. No giró. Desde adentro, Elena escuchó el forcejeo inútil y luego el golpe seco de un puño contra la madera maciza. No se inmutó. Había cambiado las cerraduras la mañana anterior. Cada golpe era una confirmación, un punto final a una frase que había tardado 15 años en escribir. Se apoyó contra la pared de la cocina y por primera vez en días se permitió exhalar. El aire salió de sus pulmones en un silbido largo y tembloroso. La adrenalina que la había sostenido, esa energía fría y calculada, comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un agotamiento profundo y un silencio de una nueva clase. Ya no era el silencio de la ausencia o de la traición. Era el silencio del vacío. Los primeros días fueron los más extraños. La casa, que siempre había sentido como una extensión de Hugo, ahora parecía un cascarón inmenso y ajeno. Caminaba por las habitaciones y veía fantasmas de su vida anterior. El sillón donde él veía los partidos, la marca en la pared donde colgaba su premio al valor, el olor persistente de su loción de afeitar en el baño. No sintió triunfo, sintió una soledad tan vasta que amenazaba con ahogarla. La victoria legal era una cosa, una estrategia ejecutada con precisión. La realidad emocional era otra. Estaba completamente sola. El pueblo no tardó en reaccionar. Las llamadas de apoyo que esperaba nunca llegaron. En su lugar, el teléfono enmudeció. Las amigas, las esposas de los otros bomberos que antes la buscaban para organizar eventos, ahora cruzaban a la acera de enfrente si la veían venir. En el supermercado, los susurros la seguían por los pasillos como avispas. Algunas miradas eran de lástima, lo cual era casi peor. Otras eran de puro juicio. Escuchó fragmentos de conversaciones. Pobre Hugo, después de todo lo que hizo por esta ciudad.
Ella lo destruyó por un desliz. Siempre pareció tan fría. Nadie hablaba del fraude, de la humillación, del robo. En la narrativa del pueblo, el héroe había caído y ella era la villana que lo había empujado. La soledad se convirtió en aislamiento. Se encontró atrapada en esa casa perfecta que ahora se sentía como una prisión dorada. Las facturas comenzaron a llegar, recordándole que su venganza tenía un precio. La batalla legal era costosa y agotadora. Hubo noches en las que se despertaba con el corazón acelerado, el peso de su futuro aplastándola. ¿Había hecho lo correcto o simplemente había cambiado una jaula por otra? La mujer que había desmantelado a un héroe ahora se sentía como una impostora en su propia vida, una general que había ganado la guerra solo para darse cuenta de que no quedaba nadie a quien gobernar. El punto de inflexión no fue un gran evento. Fue un martes por la tarde, mientras limpiaba el desván, un espacio que no había tocado en años. Estaba decidida a purgar cada rastro de Hugo, cada recuerdo. En un rincón, debajo de una lona polvorienta, encontró una vieja caja de madera. Su nombre, Elena, estaba grabado en la tapa con una caligrafía juvenil y llena de curvas. La abrió. Dentro, apilados con cuidado, estaban sus viejos cuadernos de dibujo, lápices de carboncillo y un juego de acuarelas resecas. Olió el polvo y el grafito, y el aroma la transportó a una vida anterior, una vida antes de ser la esposa del jefe de bomberos. Una vida en la que era solo Elena, la chica que soñaba con ser ilustradora, que pasaba horas dibujando los rostros de extraños en los cafés. Había abandonado todo eso por Hugo, convencida de que su amor era un arte más grande. ¡Qué tonta había sido! Con dedos temblorosos, tomó un cuaderno y un lápiz. Se sentó en el suelo polvoriento del desván y por primera vez en casi 2 décadas dibujó. Al principio, sus manos estaban torpes, la línea insegura. Dibujó su propio rostro, guiándose por el reflejo en un viejo espejo. Dibujó las líneas de cansancio, la tristeza en sus ojos, pero también una chispa de algo más. Furia, determinación. Con cada trazo, una parte de ella que había estado dormida comenzaba a despertar. No era una solución mágica, pero era un ancla. Era algo que era innegablemente suyo. Ese pequeño acto de autorrecuperación fue el primer ladrillo. Al día siguiente, llamó a su hermana mayor, Ana, que vivía en otra ciudad y que nunca había confiado en el encanto fácil de Hugo. No llamó para quejarse, sino para pedir un consejo práctico. «Quiero vender la casa», dijo Elena, su voz firme por primera vez en semanas. Del otro lado de la línea no hubo un «te lo dije», solo un suspiro de alivio y una pregunta simple. «Ya era hora, hermanita. ¿Qué necesitas?» La ayuda de Ana fue el catalizador. Juntas trazaron un plan. Elena se dio cuenta de que sus años como voluntaria y organizadora de eventos no habían sido en vano. Tenía habilidades. Sabía de logística, de presupuestos, de tratar con gente. Puso un pequeño anuncio en un grupo comunitario en línea, ofreciendo sus servicios para organizar pequeñas fiestas de cumpleaños, reuniones familiares, lo que fuera. Su primer cliente fue una madre soltera, abrumada, que necesitaba ayuda con el primer cumpleaños de su hijo. El pago fue modesto, pero cuando tuvo el dinero en su mano, un dinero ganado por su propio esfuerzo, sintió una oleada de poder que ninguna cuenta bancaria conjunta le había dado jamás. Poco a poco, ladrillo a ladrillo, comenzó a reconstruir. Vendió la enorme casa y se mudó a un apartamento más pequeño y luminoso en el otro extremo de la ciudad, lejos de las miradas acusadoras. Con el dinero de la venta y una parte de lo que recuperó en el acuerdo de divorcio, pagó sus deudas y se inscribió en un curso de diseño gráfico en línea. Empezó a pintar de nuevo,
llenando las paredes de su nuevo hogar con lienzos vibrantes que eran todo lo contrario a la estética beige y segura de su vida anterior. Las pequeñas victorias se acumularon. Un cliente satisfecho que la recomendó a otro. Un diseño de logotipo que le aceptaron. Una tarde de café con una nueva amiga del curso. Una conversación en la que no se mencionó ni una vez el nombre de Hugo. Estaba construyendo una vida nueva, no sobre las cenizas de la anterior, sino sobre un terreno completamente nuevo que ella misma había elegido. El mechón plateado en su sien ya no parecía una cicatriz. Visto en el espejo de su nuevo baño, bajo una luz cálida y propia, parecía más bien un destello de sabiduría, una corona ganada en una batalla de la que había salido, por fin, como la única vencedora. 2 años después, el aire en el pequeño estudio de Elena olía a café recién hecho, a papel de alta calidad y a la promesa de algo nuevo. El espacio, bañado por la luz de un gran ventanal que daba a una calle arbolada, era un caos organizado y vibrante. Bocetos, muestras de tela y paletas de colores cubrían las paredes. Un testimonio visual de una mente en constante creación. Era todo lo contrario a la casa impecable y estéril que una vez llamó hogar. Esto era suyo, un mundo construido con sus propias manos. Estaba terminando una videollamada con un cliente. Su voz, antes suave y complaciente, ahora tenía un timbre de seguridad tranquila. La propuesta es audaz, lo sé, pero tu marca necesita romper esquemas, no susurrarlos, decía, con una sonrisa confiada. Confía en mí, crearemos una experiencia, no solo un evento. Al colgar, se recostó en su silla, permitiéndose un pequeño momento de orgullo. Su modesto negocio de organización de eventos y diseño, Elena Solís Diseños, se había convertido en una referencia en la escena local. La gente ya no la buscaba, porque era la exesposa de alguien. La buscaban por su talento. Afuera, la sirena de un camión de bomberos sonó a lo lejos. Hace 2 años, ese sonido le habría provocado un nudo en el estómago, un eco del pánico y la traición. Ahora era solo ruido de fondo, un recordatorio de una vida que se sentía como si le hubiera pertenecido a otra persona. Recordaba la ansiedad constante, la sensación de caminar sobre cáscaras de huevo, la agotadora tarea de mantener una fachada perfecta. Qué lejos se sentía todo eso. Abrió la aplicación de su banco en la computadora. Los números eran sólidos, cada centavo ganado con su esfuerzo, su creatividad, su resiliencia. El nombre en la cuenta era el suyo, y solo el suyo, Elena Solís. Había recuperado su apellido de soltera el mismo día que firmó los papeles finales del divorcio. Fue un acto silencioso, personal, pero se sintió como la victoria más ruidosa de todas. Su teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de su hermana Ana. Celebración esta. Noche, lista. No acepto un no como respuesta. Junto al texto una foto de 2 copas de vino. Elena sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Ana había sido su roca, la primera persona que no la juzgó, que solo le preguntó, ¿cómo te ayudo? Ahora eran más que hermanas, eran cómplices. La vida de Hugo se había convertido en un rumor lejano. Después de la investigación interna, avivada por las pruebas irrefutables que Elena había proporcionado, fue despedido discretamente. Incapaz de enfrentar la humillación en un pueblo donde su imagen lo era todo, vendió lo poco que le quedaba y se mudó. Nadie sabía exactamente a dónde. A Elena no le importaba, no sentía odio, ni siquiera rencor. Solo una profunda e inquebrantable indiferencia. Su caída no fue el objetivo de Elena, fue simplemente la consecuencia inevitable de sus propios actos. La verdadera victoria de Elena no fue verlo caer, sino descubrir que ella podía volar sola. Meses después, se encontró con una de las esposas de los bomberos en el supermercado, la misma que antes le había dedicado miradas de lástima.
La mujer se acercó, vacilante. Elena, he oído que te va muy bien. Me alegro mucho por ti. En sus ojos, Elena no vio compasión, sino una pizca de admiración, de respeto. En ese pequeño pueblo, su historia había cambiado de narrativa. Ya no era la esposa vengativa, era la mujer que se había reconstruido desde las cenizas. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento después de cenar con Ana, la brisa fresca de la tarde le movió el cabello. El mechón plateado en su sien, que una vez consideró una cicatriz, ahora brillaba bajo las luces de la calle. Ya no era una marca de dolor, sino una medalla. Un recordatorio de que había sobrevivido a un incendio que nadie vio y había salido más fuerte. A veces, una vida debe ser demolida hasta los cimientos para poder construir algo verdadero, algo sólido. La verdadera fuerza no reside en sostener un edificio que se desmorona, sino en tener el coraje de dejarlo caer para levantar uno nuevo, uno que te pertenezca por completo. La historia de Elena no fue una de venganza, sino de recuperación. La recuperación de su nombre, de su voz, de su futuro. Abrió la puerta de su apartamento, un espacio pequeño, lleno de luz, de sus cuadros, de libros y del olor a paz. Estaba sola, pero ya no se sentía en soledad. Estaba completa. El silencio aquí era diferente. No era un vacío, era una melodía tranquila. Era el sonido de la libertad. Comenta, ¿desde qué país estás viendo este video? Y si quieres escuchar más historias de coraje y renacimiento, suscríbete al canal.